Bueno, para empezar tenemos lo que viene siendo nuestro método de show options. En este método básicamente es nuestra base del código, el cual consiste en un ciclo while, el cual tiene una bandera, que es la bandera es igual a true. Esto ocasiona que el ciclo se repita constantemente hasta que llegue a un cierto punto en el que queramos que se salga, que se rompa el ciclo. Y en sí este ciclo da así las opciones que son de registrar, eliminar, modificar información, consultar información o salir del sistema. Y después tenemos lo que viene siendo el switch. Aquí donde se va a registrar nuestra elección pues de que queremos. Si por ejemplo elijo el número 1, registrar, pues me dan las opciones de registrar un animal, empleado, entre otras cosas. Y aquí directamente tengo más opciones en un switch. Después tengo el caso 2, igual que el anterior, es un empleado, visitante, animal, o volver al menú principal. Y así, entre otras cosas. Y finalmente tenemos la opción para lo que viene siendo salir del menú, que sería aquí en la opción por default, el cual este default va a ocasionar que la bandera se vuelva false, luego ocasiona que el ciclo se rompa y salga del sistema. Yo les voy a hablar acerca de los métodos add que utilizamos en este código. Estos métodos tienen la función de registrar, añadir o agregar un empleado, un visitante o un animal a las listas con las que cuenta la clase SU. En este método lo que utilizamos fue un ciclo while, en el que vamos pidiendo de manera consecutiva los datos requeridos para crear una instancia de la clase, en este caso del empleado. En primer lugar pedimos el nombre, el apellido paterno y el apellido materno, los cuales cada uno cuenta con sus respectivas validaciones para asegurarse de que se traten únicamente de letras y no cuenten con caracteres especiales o números. Si se ingresa algún nombre o apellido inválido, lo que hará el programa de rechazar esto, mostrará este mensaje en consola y por último romperá el ciclo while, por lo que dejará de pedir los siguientes datos. Esto para simplificar el proceso. Después de pedir los apellidos, se pedirá el sexo del empleado. De igual forma tiene su propia validación para asegurarse de que sea inválido o no. Por último, acá tenemos para su fecha de nacimiento y fecha de registro. En esto lo que nos aseguramos es que la fecha tenga esta estructura que aparece aquí, que cuente con el día, una diagonal, el mes, una diagonal y por último el año. Ya que requerimos que tenga esta estructura, ya que en algunas ocasiones requerimos extraer estos valores para realizar operaciones. De igual forma, si son inválidos, se mostrará una leyenda en consola y se romperá el ciclo while. Por último se pide el rol. Para esto se mostrará un menú numérico en el cual se debe ingresar la opción requerida para el rol del empleado. Si se ingresa una opción inválida, igualmente se romperá el ciclo while y ya no se pedirán los siguientes datos. Después de pedir el rol, se generará un ID. Este no se pide en consola, este lo genera el programa por sí mismo. Aquí únicamente lo que le enviamos como parámetro es la letra con la que queremos que empiece el ID. En este caso, al tratarse de un empleado, pues seleccionamos la letra I. Y el ID constará de una letra en mayúscula y de 4 números. El programa se asegurará de que no haya IDs repetidos con estas validaciones de aquí. Si detecta algún ID repetido, lo que hará es agregarle un número generado de forma aleatoria al final de la cadena, y de igual forma volverá a validar si este ID está repetido. Si no está repetido, lo tomará como válido y lo permitirá avanzar. Por último, lo que se hace es se agrega a la lista con la que cuenta la clase SU la instancia, en este caso de empleado, con todos los atributos que se pidieron anteriormente. Si se logra agregar el empleado de manera exitosa, se mostrará una leyenda en consola para poder saber al usuario que se pudo registrar, y por último terminará el ciclo while. Ahora explicaremos los métodos remove, los cuales tienen la función de eliminar un objeto de alguna de las listas que aparecen en la clase SU. En este caso solo se pueden eliminar empleados, visitantes y animales. Utilizaremos la clase, la de empleados, para
explicar la lógica. Comenzamos preguntándonos si la lista de empleados se encuentra vacía, ya que si se encuentra vacía no tiene caso que intentemos eliminar un objeto. Si se encuentra vacía mostrará al usuario un mensaje de que no hay ningún empleado registrado. En cambio, si no está vacía, lo que se hará es mostrará al usuario una lista de IDs junto con el nombre del empleado para que él ingrese por consola el ID del empleado que desea eliminar. Si ingresa un ID que coincide con alguno de los empleados, lo que hará la computadora será obtener el índice o la posición en la que se encuentra ese empleado respecto a su propia lista de la clase zoom. Y una vez que ya obtuvo ese índice, que es como si aquí con la función get, lo que se hace es verifica este atributo del empleado. Este atributo tiene la función de asegurarse que el empleado no se encuentre o no participe en otra relación. Por ejemplo, si el empleado participara en un mantenimiento o una vista al zoológico, este atributo estaría activo o sería true, por lo que no sería posible eliminarlo, ya que rompería la relación. Pero aquí si es un empleado que participa en otra relación, no le permitirá eliminarlo. En cambio, si es un empleado que no participa en alguna otra relación, se eliminará con la instrucción remove y se le mostrará un mensaje en consola al usuario de que el empleado fue removido exitosamente. Bueno, yo les hablaré sobre el método de modificar información. Básicamente consiste en sobreescribir información de los objetos que creamos, y en este caso sería elegir la opción número 3 en el menú, que es modificar información. Y esta opción número 3 lo que nos dará son 3 opciones, que es modificar empleado, visitante o animal. Cada uno con su método en particular, dependiendo de lo que quieras modificar. Por ejemplo, aquí tenemos el método de modificar animal. En primer lugar, lo que va a hacer este método es preguntado por el ID del animal. Y este ID tiene que validarse que tanto exista y que empiece por la letra A en el caso de animal. En el caso de visitante, empiece con la V, o en empleado, que empiece con la E. Después va a buscar se va a buscar en el índice que el ID esté, y nos va a dar el animal que requerimos y nos trae su información que tenga. Entonces, una vez que ya muestra esa información, datos de nacimiento, nombre, una especie que es, lo que va a hacer es mostrarnos opciones a modificar. Por ejemplo, yo quiero modificar el nombre y tengo que seleccionar la opción número 1 y ya me mandará acá la opción número 1 para modificar el nombre. Entonces me va a preguntar cuál es el nuevo nombre para el animal. Yo les voy a escribir el nuevo nombre, y una vez que ya tenga el nuevo nombre, con un setter va a sobreescribir ese nuevo nombre. Y finalmente lo que nos va a decir es que lo que se ha modificado ha sido actualizado correctamente. Esto es en el caso de nombres, apellidos, comida y entre otras cosas. Pero por ejemplo está el caso del peso, que obviamente hay que validar que el peso no se introduce como un peso negativo. Puede ser en decimales, pero no negativo. También está el caso de que las fechas sean puestas en forma correcta, que sea día, mes, año, y no mes, día, año y así. Eso es para los días. Y por ejemplo, en el caso de animales que son vacunados, que tienen enfermedades y así, hay que ponerles que si son vacunados con una Y, que si no son vacunados pues una N. Y esto ya va a dar por default que sea, si están vacunados es true, y si no están vacunados es false. Y si no ponemos ninguna de las dos, pues obviamente nos va a decir que no está esa opción disponible y se va a romper el ciclo, lo que va a ocasionar que ya no pueda modificar nada más. Finalmente, en la última parte del método está la opción de que quieras modificar algo más. Por ejemplo, quiero modificar el nombre, pero también quiero modificar el peso y que está vacunado. Entonces pongo el nombre, luego me pregunta esto así como si quiero modificar algo más, le pongo que sí, con una Y de yes. Entonces se va a repetir el ciclo nuevamente,
y selecciono la opción de modificar el peso, pongo un nuevo peso y así continuamente hasta que quiera yo salir de este método. Y finalmente, cuando ya modifiquemos todo lo que queramos que se tiene que modificar, nos mostrará la información del animal ya actualizada, con los datos bien, y en sí sería todo lo que consiste el método de modificar. Evidentemente varía mucho en el caso de visitante, que te piden apellidos, te piden el rol, dependiendo si está empleado o no, el día de la visita y así. Pero básicamente este es el método de modificar información. Para poder ver información de los usuarios, tenemos que irnos al menú principal, en el apartado de consultar información, adentro del switch, en el caso 4. Aquí nos preguntará que si queremos información sobre los empleados, las visitas, los animales, las visitas del zoológico, los mantenimientos, o volver al menú principal con la opción número 6. En este caso seleccionaremos la opción 1. Aquí se nos preguntará que si queremos información específica de algún empleado. Dependiendo de seleccionar 1 o 2, será sí o no. En caso de que queramos seleccionar que sí queremos información específica, nos mandará directamente a la clase zoológico el método de showEmployeeInfo. Aquí nos iremos a dos métodos. Uno en el que nos preguntará el ID, o bueno, nos mandará un método donde nos preguntará el ID, y otro donde nos validará ese mismo ID. Bueno, una vez que ya tenemos la validación y ya tenemos el índice mediante el método de getIndex, nos imprimirá la información específica de ese usuario. En caso de que no encuentre el ID, nos mostrará que está vacío y que la entrada no es correcta. En la segunda opción de seleccionar de que no queremos información específica, sino que queremos la lista completa, nos mandará a la clase zoológico en showEmployeeList. Aquí primero revisaremos que la lista no esté vacía. En caso de que esté vacía, nos mostrará "There are not employees registered". En caso de que la lista no esté vacía, en un for se imprimirán todos los usuarios que se hayan ingresado. Esto también se aplica para las visitas, los animales, las visitas al zoológico y los mantenimientos. A su vez, así sirve con los diferentes casos, ya sea para un animal específico, el caso para un visitante, el caso para una visita del zoológico y el caso para un específico mantenimiento. Los métodos auxiliares que utilizamos para este código son los siguientes. Utilizamos la validación del género para poder así identificar, o bueno, que no se nos envíe un dato que no deba ser. En este caso, los datos permitidos son M y F, de masculino y femenino. Esto mediante el método de askSex, que lo que hace es simplemente preguntar el género del usuario. Para el método de validar la fecha, lo que aquí realizamos es que en la posición número 2 y en la posición número 5 tienen que aparecer estas barras, como se muestra en el ejemplo, para que haya una correcta entrada de datos. También tiene que haber una validación de que los datos del 0 al 2, del 3 al 5 y del 6 hacia adelante sean números. Esto lo hacemos con el método de isNumber. En lo que hacemos básicamente es validar que sea un número. Bueno, y para el último if, lo que hacemos simplemente es revisar que los datos o los números que se nos ingresaron sean correctos. En este caso, que el día sea mayor a 0 y menor o igual a 31, que el mes sea mayor a 0 y el mes sea menor o igual a 2, igual al año. En este caso, igualmente como en el método de Python, utilizamos 1850 a 2024. Para obtener el índice utilizamos un for. Se nos van a enviar los datos a este método, que son el ID y el tipo de usuario, que en este caso sería visitante. Se realizará un for y en el momento de que cat sea igual a visitantlist.getIndice.getID,
X será igual a este i. De esta forma conseguimos el índice. De esta forma, igual en employee list, en annual list, en sole visitor list y en la lista de mantenimiento. Aquí simplemente realizamos una pregunta de ID para los diferentes tipos de listas de usuarios y aquí los validamos en el método de valid ID. En este caso lo que hacemos simplemente es otro for para identificar que cat se encuentra en visit.getID. Ahora al final realizaremos otro método que es preguntar el rol. Del 1 al 4 se preguntará qué tipo de rol es. Dependiendo de la respuesta se asignará veterinario, guía, mantenimiento, administración o, en su caso, que no es válido si se ingresa un valor que no debería de estar ahí. Este método askName simplemente es para preguntar el nombre del usuario. Este método para validarlo, HaveGuide y este método de HaveMaintenanceEmployees están hechos para identificar si hay algún empleado con la asignación o el rol de guía o mantenimiento. GenerateID, este método lo utilizamos para generar un ID aleatorio. Y ValidGenerateID, aquí al igual que en otros métodos, lo que hacemos es un bucle en el cual revisemos que el ID que tenemos se encuentra en employee.getID, ese método. Al igual con la clase animal, con el mantenimiento y con las visitas. Por último, en modificar la enfermedad del animal, o bueno, la lista de la enfermedad del animal, aquí primero lo que se hace es confirmar que si la lista no está vacía y preguntarnos que si queremos agregar a la lista alguna enfermedad. En caso de que la respuesta sea sí, se insertará una nueva enfermedad y se agregará a la lista. En caso de que la lista no esté vacía, se pregunta que si quiere agregar, remover o modificar a la lista. Y dependiendo de la respuesta se hará la acción correspondiente. Y al final se preguntará que si queremos seguir modificando y nuestra respuesta será no o sí. Dependiendo de la respuesta, nos regresaremos y repetiremos el proceso.